Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad? Padecía hambre él y sus compañeros. Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nuevamente vamos a tomar un tema importante que presenta Jesús en su evangelización. Sabemos que Jesús va caminando, predicando buena noticia. Es Jesús que va presentando el reino de Dios. ¿De qué se trata? De amor, de justicia, paz, fraternidad, comunión. Y siempre va encontrando dificultades en el camino. Y precisamente hoy las encuentra con gente que conoce, gente que sabe acerca de la Escritura, de la palabra de Dios. ¿Y quiénes son? Los fariseos y los escribas. ¿Quiénes son? Son gente preparada, gente que conoce la Escritura, gente que estaba formada, educada, pero algo sucedía aquí. Algo sucedía que no estaban de acuerdo con la interpretación que Jesús hace. ¿Y cuál es la interpretación? El problema que hoy tienen es acerca del sábado. El sábado es el sábado. El sábado, que era el día dedicado al Señor. Que ese día, precisamente por el día de la creación, Dios creó el mundo en 7 días. El séptimo día es el día del descanso, que como pueblo de Israel la tradición era: ese día no se hace nada, no se realiza nada. Ese día era dedicadamente a Dios. Pero ¿qué pasó? A través del tiempo, también el pueblo judío puso tantas reglas en ese día que no podías hacer muchísimas cosas. Tenías que hacer un cierto número de pasos, no podías tomar ciertas cosas, ciertos trabajos no se podían realizar. A medida que el tiempo pasó, perdieron el espíritu del sábado. El sábado era recordarnos que Dios es el centro de nuestra vida, que tenemos que enfocarnos ese día a bendecir a Dios por todo lo que tenemos. Bueno, es como también a nosotros lo celebramos los católicos, el cristianismo, el domingo, día de la resurrección, que es el día que les decimos es el día del Señor. Y ese es el día hermoso. Aquí le reclaman a Jesús, dice: ¿por qué tus discípulos están haciendo algo indebido el sábado? Y no es que Jesús esté en contra del sábado, no es que Jesús esté en contra de la ley misma. Jesús viene a enseñarnos el sentido verdadero de la ley. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día hemos perdido la dirección de las reglas, de las leyes, el espíritu. Todas las reglas, todas las leyes se hacen con un sentido. Yo me recuerdo en mi casa. En mi casa nos habían puesto unas
unas reglas, unas normas, tienes que llegar a las 10 de la noche. Me recuerdo, este era un martirio para mis hermanos, mis hermanas, lloraban, gritaban, pero el espíritu, ¿cuál era? No tienes que hacer nada, después de esas horas no hay nada fuera, tienes que estar en casa. El espíritu era traer a la familia, estar juntos, rezar juntos, convivir. Ese es el espíritu. Pero después que pasaron los años, ya nada más llegó un momento que se olvida el espíritu y nomás estaban con el reloj. A ver, te pasaste 2 minutos, te pasaste 5 minutos, y era una discusión en casa. ¿Por qué? Porque no habíamos entendido el sentido de la regla, de la ley. No sé si me doy a entender. Aquí es precisamente lo que Jesús trata de decir. La ley no es mala. Que tú llegues a una cierta hora es algo hermoso, algo bello. Como ahorita nos ponen el toque de queda, ¿sí? La gente mucha se queja, y te dicen, no, te la tengo que poner por el espíritu. ¿Cuál? La vida, salvar la vida. Pónganse cubrebocas. Se pone una ley no para oprimirte, no para decirte, ya te quieren tener como un bozal. No, el espíritu que lo tenemos que hacer no es porque el gobierno me lo dice, no es que por fulanito me lo dice, sino porque estamos viendo muertes constantemente, todos los días. Tenemos que recuperar el espíritu. Me lo pongo por respeto a la otra persona. Me lo pongo porque defiendo la vida, porque quiero la vida. El problema cuando ya termina todo esto y te quieren seguir imponiendo cosas que ya no tienen sentido. Es aquí precisamente Jesús les dice, ustedes se han quedado tan rígidos en las rúbricas, en las reglas, que se te olvida lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? El ser humano. ¿Por qué Dios nos dio las reglas? ¿Por qué Dios nos da las normas? Dios nos dio 10 mandamientos, antes no lo teníamos. ¿Por qué no los dio? Porque precisamente no supimos usar la libertad que Dios nos daba. Dios nos dijo, yo te amo, yo te quiero, yo te hice a mi imagen y semejanza, te doy mi espíritu. ¿Pero qué? ¿Qué hace el ser humano? El ser humano elige caminos diferentes. ¿Por qué? Recuerden cuando estaban en Egipto, el pueblo de Israel sale libre, Dios lo libera, Dios le muestra su amor. Una vez que están solos, hacen su ídolo, hacen su becerro de oro, y ahí es donde Dios interviene. Vamos a hacer una ley que te recuerde, que te ayude a entender cuál es el sentido de nuestra vida. Y ahí entra el primer mandamiento: amarás a Dios, ¿sí?, sobre todas las cosas. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Que no se te olvide que Dios es el dador de la vida, el que nos da la libertad. Pero se nos lo pone para recordarnos un mandamiento. Porque el pueblo olvidó. Otra vez, Dios nos da libertad, pero la gente no respeta. Pues no matarás, porque va en contra de la vida. No robarás. Hay todos estos mandamientos que son para ayudarnos. El espíritu por el cual Dios nos lo da no es para oprimirnos, no es para hacer nuestra vida dura, difícil. Es para enseñarnos al camino de la felicidad de la vida. Hoy Jesús, ante este hecho del sábado, ayer hablábamos del ayuno, hoy hablamos de este sábado, de cómo interpreta Jesús la escritura, y dice, realmente el sábado no se hizo, ¿sí?, para oprimir al ser humano, se le hizo para bendecir a Dios. Y aquí hay alguien más que el sábado, dice Jesús, ese soy yo. Esto es lo que nos viene a enseñar hoy la palabra de Dios, que recuperemos siempre el espíritu de las reglas, de las normas, de la ley. Hoy en día, la sociedad moderna, los legisladores siguen leyes o buscan caminos como romperlas, como aprovecharse de los demás. Esto no es lo que Jesús quiere. Estamos en una modernidad que le llaman el relativismo, que queremos acomodar las reglas de Dios a mi manera. Quiero acomodar la vida a mi manera, a mi conveniencia, a mi forma. Por eso los abogados andan buscando una coma, algo para el beneficio. Jesús
no entre en este juego, ni en la iglesia, porque esto también puede ocurrir en la iglesia. La iglesia tenemos un derecho canónico, tenemos reglas, y hay sacerdotes rígidos que no ven más allá de la regla, que no entienden el mensaje por cual la regla se hizo o por cual el derecho se ha hecho. Si alguien se equivocó en el caminar de la vida, allí siempre la iglesia es compasiva, es misericordiosa. El Papa Francisco lo menciona constantemente. Yo no vengo a ser un agente aduanal, ni quiero que mis sacerdotes sean agentes aduanales. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no? Somos mensajeros de amor, somos mensajeros de misericordia, somos mensajeros del Evangelio, de la buena noticia. Y eso no quiere hacer nuestra vida superficial. No es que Jesús tome la manera superficial justificando a sus discípulos que tomaron unas espigas por tener hambre. Él precisamente les recuerda a los escribas, a los fariseos: miren, ustedes no hablan del rey David porque era el rey, ¿sí?, que comió los panes sagrados por una necesidad humana y no le importó. Y ustedes se escandalizan porque tomaron un granito de trigo, mis discípulos. No te vayas al extremo, es lo que dice Jesús. Entiende por qué la ley son hechas, para qué son hechas. Yo creo que hoy es una buena ocasión, es una buena oportunidad para reflexionar en nosotros los mandamientos que Dios nos da. La iglesia nos da un mandamiento siempre para crecer, para ser mejores. A veces creemos que la iglesia puede ser dura, rígida, y yo creo que al final no es el sentido, no es por cual la iglesia se pone de esa manera. La iglesia siempre tiene que tener el Espíritu de Jesús, y el Espíritu de Jesús es el buscar el bien del ser humano, que ame a Dios, que tenga a Dios en su corazón. Los problemas en el mundo entero hoy en día es precisamente la ausencia de Dios. Y el mandamiento más grande que Jesús nos deja, ¿cuál es? El amor. Ama, ama. San Agustín decía: ama y haz lo que quieres. Es una fuerte expresión de este santo, de este filósofo. Ama y haz lo que quieres. Porque una persona que ama no va a buscar el mal de los demás. Una persona que ama no va a asesinar. Una persona que ama no va a robar, no se va a aprovechar de los demás. Y Jesús concluye: no hay amor más grande que aquel que da la vida por los demás. Pues hoy el Señor nos enseña pues ese mandamiento nuevo del amor. Nos enseña que la ley se ha hecho no para el hombre, no el hombre para la ley, sino la ley para el hombre, para ayudarnos a ser mejores. Que hoy podamos pues recuperar en nuestras vidas el sentido de seguir al Señor con un corazón libre, amoroso, de ir a misa no por obligación, de ir a orar no por obligación, de ir a orar porque tengo la necesidad de encontrarme con mi Maestro, de encontrarme con la fuente del amor, que es Dios, que es el que me enseña el camino de la vida. Pues que así sea, que hoy el Señor renueve nuestro compromiso de amar y de ser mejores. Amén.